Buenos días, Fernando. Buen día. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo le haces? va? Bien, Bien. bien. ¿Leíste lo que estuve muy tomado por el tema de corrección? ¿Viste? Es Sí, no, no hay problema. Yo porque terminé la clase y dije, bueno, pregunto ahora antes de que después me olvide. Pero tremendo, sí, no, no hay tremendo. problema. La segunda parte no sé bien qué decirte. O sea, la deriva de por qué Kant hizo esto, lo otro. Era Esas, una observación que me surgió en el momento, no, no pretendía una este, respuesta concreta. pero la cuestión del yo, que esa era el asunto, ¿a quién? Ese quién es el único quién. La cuestión del recuerdo que yo puse como ejemplo no es kantiano, pero el descubrimiento sí es kantiano, donde vas a encontrar desarrollado el tema del yo trascendental es, por ejemplo, en Ideas 1 de Husserl. Este, Después, si querés, te digo qué parágrafos. Buen día, Gastón. ¿Qué parágrafos está desarrollado todo ese tema? Ok, perfecto. Sí, por Después el momento me hay confundió un poquito más de lo que en me aclaró con Husserl, el ejemplo. en Husserl tenés claro, es que lo que te voy a decir, yo hago esas cosas con una buen día, Carolina, con una sola intención, que es llamar la atención sobre ese descubrimiento, que aparte no se necesita ningún tratado filosófico, simplemente reflexionar sobre cómo es que se constituye nuestra vida. Este es el asunto. No tiene nada que ver con la epistemología ni con la ciencia físico-matemática de Newton, sino con tu propia vida. Eso es lo que extendió Husserl. Perfecto. O sea, vos sos Fernando Silberstein, el mismo de que naciste, de cuando naciste. Ahora, ¿por qué sos el mismo? Esa es una pregunta. Claro, me costaba Eh, ligarlo con lo que venía explicando por la crítica a la psicología, básicamente. ah, Ahí no entendía el vínculo del ejemplo, básicamente, la cuestión. claro. Bueno, Kant es terrible ahí. Es tremendo lo que hace ahí. Lo que ocurre es que los pobres racionalistas tomaban ingenuamente el yo, como decía Descartes, soy una cosa que piensa. Esto es una sustancia. Ahora, una sustancia que no se manifiesta no es una sustancia. ¿Mm? O sea, cómo el yo, siendo sustancia, debería poder conocerse a sí mismo en tanto debiera desdoblarse y presentarse a sí mismo como una sustancia. Esto es fenoménicamente, cosa que obviamente no ocurre, ¿no? Clarísimo. Y el tema del recuerdo es que es sorprendente. ¿Por qué recordás? Porque en lo recordado queda inscrito el yo experimentante que, digamos, deslizó eso experimentado bajo la forma del recuerdo que vos ahora, con un acto reflexivo recordante, abrís. Y esa apertura de lo recordado observa el orden en que fueron sucediendo los sucesos, o sea, lo que vos experimentaste. No importa, además, si viene otro y te dice, sí, pero te acordaste mal, porque en realidad pasó esto o lo otro, no tiene nada que ver. El solo hecho de que yo sea capaz de recordar ya marca. Exactamente. Ok, Ahora, eso manifestado en el desplegarse de lo recordado, ¿a quién se le manifiesta? Esa es la pregunta. ¿A quién se le muestra? Sino a ese yo que estuvo siempre presente y que fue aquel que hizo que vos recordases. Bueno. Y después hay otro tema muy interesante que se lo desarrolló mi hijo en su tesis doctoral, que está en un libro que se llama La síntesis pasiva. Espera. Se llama La fundamentación pasiva de la experiencia. Que es la tesis de él, que se lo publicó, Plaza y Valdés de España y la Universidad Católica de Chile, donde hay toda una serie de investigaciones que aparecen en Husserl posteriormente a esto que te hablo, que habla de que hay determinadas funciones constituyentes, pero que no dependen del yo. Y por eso se llaman síntesis pasiva, que es un oxímoron, ¿no? Porque si síntesis es una acción, como pasiva. Bueno, pero ese es otro tema, o sea que no todo es el yo, hay algo que funciona como por debajo y que también
sirve a la constitución de las personas, ¿no? De vos como un individuo. ¿Eso explica en algún punto de dónde surgen los conceptos en sí? ¿O No, tiene alguna teoría? No, no, porque no. Kant no explica de dónde surgen, o sea, los da por hecho, que vinimos No, como no, por y bueno, defecto. pero esa sería una cuestión genética. O sea, eso Ok, tendría que ok. ser una cuestión del lenguaje, de un psicólogo. Ujú. O sea, hay dos puntos de vista. Hay un punto de vista genético y un punto de vista estructural. Claramente el de Kant es estructural. Eso, bueno, ¿en qué consiste el conocimiento? Me voy a poner a ver la biogénesis del conocimiento o cuáles son los factores parentales que inciden en la constitución de determinados. Es un problema de los psicólogos en todo caso, o de los biólogos en esta época, ¿no? Claro, claro. Bueno, estábamos entonces con nuestra tercera antinomia. Saben que esto se nos termina ya, estas íntimas reuniones de las 7 de la mañana los martes y los viernes. Hoy sería la última clase. Las clases próximas, yo lo que voy a hacer es, quizás durante el fin de semana, elabore una guía de preguntas para el examen final, que creo que es, ya me olvidé, el 7 de agosto es, no me acuerdo. Bueno, Y el 7 puso el mensaje. bueno, los que hayan entregado el trabajo práctico hasta el día anterior, supongo, los trabajos prácticos, podrán dar, y si están aprobados, obviamente, podrán dar el examen final que, digamos, lo que voy a hacer es reuniones de Zoom de unos 10 minutos o 15, eso va a depender de la cantidad de alumnos. Ahora, si tenemos 20 alumnos, que no creo, ¿no? Si somos 7 u 8, que son los que más o menos han rendido el trabajo, podemos hacer reuniones de Zoom con un horario determinado, poner 15 minutos por cada uno, ¿no? Así hacemos un examen normal, o dentro de todo normal. Bueno, estábamos entonces con las antinomias que remiten a las categorías de la relación y en particular a la causa y el efecto, ¿no? O sea, la categoría de causa y efecto. Y ahí decíamos que en la tercera antinomia había una paradoja, o sea, no había errores lógicos como en las dos primeras, que consideraban que tiempo y espacio pertenecían a las cosas y no a nuestra manera de conocerlas. La tercera antinomia, ambas posiciones son verdaderas dependiendo del punto de vista en el que yo me ponga. No existe causalidad por libertad, es verdadera en el orden fenoménico. Esto es el orden de la naturaleza. El orden de la naturaleza está constituido por una trama de sustancias enlazadas entre ellas por las leyes de la causalidad y la acción recíproca. Eso es el mundo. Y nosotros, en tanto seres corporales, formamos parte de esa trama infinita, inconmensurable de causas y efectos. ¿Dónde se manifiesta de un modo más prístino esta condición nuestra? Cuando vamos al médico, o cuando el médico diagnostica, o cuando nos pasa algo, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos porque hay una causa y un efecto. Y lo mismo en el orden de la naturaleza de los fenómenos no biológicos, ¿no? El modo que tiene en nosotros de manifestarse ese orden de lo fenoménico, Kant lo llama inclinación. Y la inclinación es la fuente de todos nuestros apetitos, deseos o intereses, sean biológicos o sean de carácter comercial, digamos, ¿no? Siempre y cuando en nosotros aparezca una moción que diga, si quieres A, debes hacer Z. En ese orden, si tengo hambre, debo comer. Entonces, el modo en que se expresa en nosotros ese carácter de lo fenoménico, Kant lo llama inclinación y lleva el nombre, ya estamos en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, es una obra de 1785, o sea, bastante madura, de imperativo hipotético. Recuerden que hipótesis es esta cuestión de un sostén para que pase otra cosa, ¿no? Ese es el sentido de hipotéticos.
Por ejemplo, esto está el ejemplo, creo que, no sé si se los pasé el texto de la ética kantiana, mío, no sé si lo pasé. Creo que no. Bueno, se los voy a pasar entonces. El ejemplo más común para poder entender qué es lo que pasa con nosotros en esta relación de causalidad por libertad o no causalidad por libertad, lo podemos tomar el ejemplo, digo, de una situación cotidiana que es viajar en el colectivo. Y sentarse y que aparezca a la siguiente parada una trémula viejecita y de algún modo describir primero el escenario de nuestra mente cuando eso ocurre. El escenario es, sigo sentado, me levanto y le demuestro a todos los demás que son unos gusanos. ¿Sí? Me levanto y le doy el asiento porque esto abrirá el paso hacia el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, todas esas mociones inexorablemente aparecen en nosotros. Y aparecen porque percibimos que hay un valor que está siendo puesto en juego. O sea, no aparecen esas mociones siempre, aparecen cuando captamos o nos es notificado un fenómeno en el cual se observa que hay un valor en riesgo. Si analizamos la textura de esas mociones, vamos a descubrir, supuestamente vamos a descubrir, que hay una que en lugar de ser de la forma, haz esto para que ocurra esto otro, hay una que te dice solamente haz esto. Manda absolutamente. El hecho de que mande absolutamente, esto es sin condiciones, desprende a esa moción del orden fenoménico. ¿Por qué? Porque no es de la estructura, haz esto para que ocurra esto otro. A ese tipo de mociones, Kant la llama imperativo categórico. El imperativo categórico claramente no puede surgir de nuestro aspecto fenoménico porque no observa la forma o la estructura de los mandatos que, como hemos dicho, reproducen en nosotros la lógica de lo fenoménico, o sea, de la naturaleza, sino que tiene una característica particular que es no es haz esto para esto, sino haz esto, y ese mandato se manifiesta en nosotros como una orden absoluta. Entonces, la manera que tiene Kant de explicar el origen de ese tipo de mandatos es sustraerlos al orden de lo fenoménico y adherirlo al orden de lo nouménico. El orden de lo nouménico es la reproducción en nosotros de esa escisión que ha impuesto Kant en el conocimiento acerca del fenómeno y la cosa en sí. Así como nosotros no podemos conocer cuál es ese origen desconocido de nuestras representaciones en lo que hace a la cosa en sí, esa misma escisión entre cosa en sí y fenómeno se cumple en nosotros. Entonces tenemos en nosotros una dualidad. Y esa dualidad es justamente la del fenómeno y cosa en sí, o mejor dicho en términos de la ética, fenómeno y noumeno, y la demostración de la pertinencia de esa escisión es en nosotros la existencia de mandatos que obedecen claramente a orígenes diferentes. Esto es, hay una dimensión en nosotros no fenoménica. Y esto es digamos, podemos decir, una expresión de la tercera antinomia. Recuerden que dice, hay causalidad por libertad, no hay causalidad por libertad. Ocurre que si solamente admitimos como única la causalidad fenoménica, no habría libertad y por lo tanto no habría moral. Y por lo tanto Hitler es inocente. Si uno actúa solamente inspirado
por el orden de la causalidad, por el orden fenoménico, entonces no hay ninguna posibilidad de restricción a las acciones, porque ocurren naturalmente, ¿no? Entonces, la existencia de causalidad libre indica la existencia en nosotros de un orden diferente del orden fenoménico. Es esto mismo cuando hablábamos de lo metafísico en el orden. O sea, por eso la frase de Kant, tuve que limitar a la razón para darle lugar a la fe, dice, ¿no? O sea, lo que ocurre aquí es que el orden de la metafísica debe ser buscado en ese orden, en la filosofía práctica, no en la filosofía teórica. Recuerden ustedes que las tres críticas se basan en la búsqueda de lo trascendental en esos tres órdenes de lo humano. Y esos tres órdenes son conozco, actúo, siento, ¿no? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica de la facultad de juzgar. Bien, sigamos con el análisis fenomenológico que hace Kant de, no del asiento a la viejecita en el colectivo, que es realmente un ejemplo urbano y argentino, sino de qué acontece, o sea, cuál es íntimamente la lógica o la estructura de nuestro comportamiento cuando elegimos no quedarnos sentados. O sea, elegir quedarse sentado nos hace ser una cosa entre las cosas. ¿Por qué? Porque obedecemos al mandato que gobierna a las cosas. Esto es el orden de lo fenoménico, el orden de sustancias enlazadas por la ley de la causalidad o la acción recíproca. Ahí aparece algo que también vamos a encontrar en un análisis que hace Kant en la crítica de la facultad de juzgar, que es el análisis de lo sublime. Que simplemente le digo, lo sublime es aquella experiencia en la cual la razón, el entendimiento, se ve incapacitado de poder dar cuenta de un fenómeno determinado. Esto no es la moral, pero les hablo del que es similar en esto que vamos a contar acerca de la moral. Y Kant distingue el sublime matemático del sublime dinámico. El sublime matemático es el cielo estrellado, ¿no? Hay una cierta imposibilidad de nuestro equipamiento conceptual de dar cuenta de digamos, de una aparición sensible que se muestra como imposible de ser contenida en una determinada estructura conceptual. Y el sublime dinámico es una tormenta en alta mar, ¿no? Entonces, por una parte eso nos notifica de nuestra fragilidad, pero por otra parte, dice Kant, nos notifica también de que somos aquellos donde eso inconmensurable se manifiesta. O sea, hay ahí un doblez, digamos, en nuestro ser más íntimo, ¿no? Esa aceptación, ese, digamos, respeto hacia la humanidad en ese sentido, ¿no? Bien, en el caso de el imperativo categórico y el porqué de la elección del deber, Kant nos anuncia, podemos decir, que existe también en nosotros un único sentimiento espiritual que llama el respeto. Y el respeto es justamente también esa aceptación de que hay algo que nos supera, que nos sobrepasa. En el caso del respeto, dice, uno no actúa, o sea, no se respeta a alguien, sino que se respeta a ese alguien por el valor que esa persona expresa. Entonces, ¿qué es lo que acontece en ese momento de la interpelación que produce en el sucederse de lo cotidiano en nosotros cuando vemos una persona que está expuesta como la viejecita que sube al colectivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace en nosotros que
desechemos el orden de lo fenoménico y nos adhiramos al orden de lo nouménico que se nos aparece bajo la forma del deber. Y es justamente el sentimiento del respeto. ¿Qué es lo que estamos respetando ahí? Un orden que consideramos más alto. Y hay una subsiguiente, podemos decir, humillación de un aspecto nuestro. Cuando nosotros nos levantamos, estamos humillando en ese preciso instante a ese orden nuestro propio, que es el fenoménico. Estamos diciendo, no sos tan valioso para mí. Y eso lo hacemos por respeto a aquello que se nos apareció como una interpelación. Y esa interpelación, como decimos, proviene de una causa incausada. ¿Qué quiere decir que es una causa incausada? Que esa secuencia de acciones no viene desde detrás nuestro del infinito orden de los fenoménicos, sino que nosotros somos el origen absoluto de una serie causal, en el mismo instante en que le damos el asiento. Si bien los hechos se verifican en el orden fenoménico, no tienen proveniencia de los fenoménicos, sino que aceptan un único origen, que es aquello absoluto en nosotros. ¿Por qué aquello absoluto? Porque el mandato es absoluto. Y si el mandato es absoluto, su proveniencia también lo es. ¿Me explico? ¿Vieron todo lo que pasa cuando le damos el asiento a la viejecita? Pero hay más. ¿Me están ahí o Sí, sí, estamos. en el preciso instante en que nosotros adherimos a ese orden que evaluamos como mejor, en última instancia estamos haciendo eso, ahí es donde podemos decir encontramos la noción de libertad. Fíjense que no digo el concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque para Kant la libertad es un postulado de la razón. No es una propiedad de la razón humana, sino que, dice Kant, nosotros vivimos y actuamos como si fuésemos libres. Si lo somos o no, no es una posibilidad que pueda ser encontrada. ¿Por qué? Porque podemos descubrir series fenoménicas que de algún modo anulen esta, o sea, el freudismo, digamos, ¿no? Que desconocen que pueda existir en nosotros un origen no fenoménico o un orden no fenoménico. Libertad, entonces, para Kant es un doble movimiento. Por una parte es liberación y por el otro es adhesión. Pero los dos polos de esa acción no son equivalentes. ¿Por qué? Porque nos sustraemos de uno para adherirnos a otro. Y ese otro nos adherimos no porque nos reporte un mayor beneficio, un mayor goce, un mayor placer, sino porque nos parece digno de que debe ser respetado. En el momento entonces en que elegimos por esa legalidad más alta, dejamos de ser estas cosas que reptan por la tierra y nos transformamos, aunque digamos por un instante, en ciudadanos del reino de los fines. Claramente, si la legalidad de mi acción no se rige por el orden de los fenoménicos, sino por otro orden, mi ser en ese preciso instante ya no está contenido por las leyes de los fenoménicos, sino por una ley que yo elegí porque la evalúo como mejor. Pero mi ciudadanía del reino de los fines tiene un título. Me he convertido en ciudadano del reino de los fines con el título de legislador. Pero lo que yo he hecho en ese instante, ¿qué es? Sino
hacer efectiva una ley, como cuando un legislador, sea un concejal, un diputado o un senador, ante un estado de cosas determinado, propone una ley para subsanarla, para subsanar ese estado de cosas. Entonces, ¿en qué sentido soy un legislador? En el sentido que he impuesto en lo fenoménico una legalidad más alta. ¿He transgredido el orden de lo fenoménico? En absoluto, porque lo que yo he hecho son una secuencia de acciones que se verifican en el orden del espacio temporal. Me levanto, me siento, le digo, le hablo, me corro, se sienta. Ahora, ¿cuál es, en última instancia, lo que hemos percibido y que hizo que acometiésemos esa acción? Es que lo que hemos observado es que en ella, en esa persona, la humanidad está vulnerada. Y está vulnerada claramente por el tiempo. Y mi acción es el intento. Recuerden que la moral kantiana es una moral de la intención. Hay morales de la intención y hay morales que se llaman consecuencialistas, que tienen que ver con los efectos. O sea, la acción moral no está, o mejor dicho, la acción no está inducida por el motivo, sino por el efecto que podría causar mi acción. En el caso de Kant, son morales de la intención. Entonces, lo que se verifica en esa decisión que tomamos es que lo que está en juego es un valor. Y en el caso particular es la humanidad, que se manifiesta en esa persona como vulnerada por el paso del tiempo. ¿Y qué es lo que hago yo? Lo que hago yo es un intento de restaurarle a esa persona la humanidad vulnerada. Que lo logre o no lo logre es un asunto que no cabe aquí, no es una cuestión de eficacia, es una cuestión de una intención que tiene como motivo un orden que no es el fenómeno. ¿Les gusta el fútbol? Fernando, Más o menos. No mucho. Pero a Gastón Gastón, sí. bueno, Y a Gastón sí. Gastón, ¿te acordás el partido del año pasado del Leeds United de Bielsa contra no me acuerdo quién? Que un jugador del equipo contrario al de Bielsa se cayó y los del Leeds siguieron, hicieron el gol. ¿Qué hizo Bielsa? Les ordenó dejarse hacer un gol. ¿Ven? Ahí está. No hay, o sea, en la acción moral no hay ningún beneficio. Eso no quiere decir que no sea desinteresada. Es una acción interesada, pero el interés no está en mí, ¿no? El interés es la humanidad. Quien está interesada en que se acometa esa acción es la humanidad en mí. O sea, hay una percepción en mí de lo humano. ¿Cómo se llama eso? La buena voluntad. Lo que Kant llama la buena voluntad, que por otra parte, les digo, tiene un asidero en la filosofía de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. El único retrato que tenía Kant en su estudio era el de Rousseau. Y así como dicen que fue Hume quien lo despertó del sueño dogmático, Kant dejó de dar su paseo cuando estaba leyendo el Emilio de Rousseau. O sea que hubo varias conmociones. Esto es, en última instancia, lo que está diciendo Kant es que existe en el todo ser humano, por naturaleza, una instancia no fenoménica, y esa es la única fuente de la moral posible. ¿Está más o menos claro? Desde ahora en más van a dar el asiento siempre. Sí. Preguntas no hay, siempre se arman unos líos con esto, pero claro, ya. Sí, tengo una pregunta. Bien. Entonces, el, el imperativo categórico se presentaría como, o sea, la ética como una característica primaria de lo que es el ser humano. Sí, Eh, sí. porque
Es como esto que no sale de lo fenoménico, entonces lo que nos hace humano, lo primero. Claro. eh, O sea, Kant en un momento dice, el hecho de que nadie observe o promueva un acto amistoso no habla en absoluto mal de la amistad. O sea, como que el hecho de que nadie se levante, eso no quiere decir que los valores no existan. Quiere decir que hay una cierta ceguera ética en los individuos que les impide hacer eso. Esa dimensión está ahí, lista a ponerse en acto. Por supuesto que los factores ambientales, la educación, todo, pónganle todo lo que quieran, pero lo que es irrefutable, para mi entender, es que la naturaleza de esas mociones son diferentes. Y son diferentes porque obedecen a orígenes diferentes. Y la única posibilidad de adscribirle un origen inteligible al imperativo categórico es su no proveniencia del orden fenoménico. ¿Y qué otro orden hay que el fenoménico y el nouménico? Bueno, ahí hay todo un horizonte de investigaciones, podemos decir, que es lo que Kant murió escribiendo, ¿no? El llamado opus postum. O sea que Kant, que vivió casi hasta los 80 años, en los últimos años estaba muy deteriorado, ¿no? O sea, es un milagro que haya vivido tanto, porque una persona muy, de una salud muy frágil, muy chiquitito, con el pecho metido hacia adentro, encorvadito, ¿sí? Bueno, pero ese es otro asunto. Entonces, la primera cuestión, pero fíjense que para poder llegar a esta nuestra conclusión de por qué debo levantarme en el colectivo, tuvimos que caminar por todos, por toda la crítica de la razón pura. ¿Por qué? Porque es en la tercera antinomia donde encontramos el camino hacia la filosofía práctica. Una suerte de, vieron que las antinomias son la expresión más acabada del escándalo de la metafísica. ¿Por qué? Porque sin haber cometido errores lógicos, o sea, las proposiciones de las cuatro antinomias que son el universo no es infinito en el tiempo y en el espacio, eso lo dicen los racionalistas, los empiristas dicen el universo es infinito en el tiempo y en el espacio. Nada es reductible a la unidad, todo es infinitamente reducible. Entonces Kant dice, esas dos primeras antinomias son falsas porque consideran que tiempo y espacio pertenecen a las cosas y no a nuestra manera de conocerlos. Pero en la tercera, claramente, existe causalidad por detrás. No existe, es una, digamos, no son, las dos son verdaderas, dependiendo del punto de vista en que yo me ponga. Y la cuarta dice, ¿existe un ser necesario o no existe un ser necesario? Pero esa que corresponde a las categorías de la modalidad, ¿no? Pero tenemos que haber recorrido ese camino por toda la crítica de la razón pura para poder desembocar en la crítica de la razón práctica, lo que habla de la arquitectura de esta filosofía, ¿no? Y después la tercera crítica, como yo les contaba siempre, que Carpio decía que nadie llega vivo porque deja la vida Per- estudiando la sombra. Perdón, Sí, consulta. Ahora, Kant nos viene toda la crítica diciendo que no tenemos acceso a lo nauménico, de ninguna manera, que nos está vedado. Y no, después no es no, no, criticado. no. No tenemos acceso cognoscitivo a lo numérico, Ok, ok, ok. pero tenemos acceso sí a través de la acción. Claro, pero llega por una conclusión media por descarte. Como no puede ser una conducta fenoménica, no queda otra que sea numénica en algún Claro, punto. es ¿Nadie le que critica esto después? ¿Hay algún otro que le... Ah, ok, ok, ok. Ahora me quedo más tranquilo. Hegel lo critica. Nietzsche dice, hay cierta perversidad en el imperativo categórico. Ok, Y está bien. imagínate, después Schopenhauer va a dar un giro y va a decir, bueno, todo lo que existe es fenoménico.
sea, la única posibilidad que tenemos nosotros de sustraernos a lo fenoménico es el arte, dice por una parte, y por otro lado la santidad, o bueno, aquello que dice que, dirá Schopenhauer, ¿no? Yo no soy eso, yo no soy la voluntad, yo no soy lo fenoménico. Entonces, bueno, esto de la santidad es porque Kant dice que existen tres posibilidades de pensarnos. Una es siendo seres puramente fenoménicos, cosa que tenemos a las claras ejemplos por todas partes, ¿no? Después, supuestamente, aquellos como nosotros donde existe el conflicto, o sea, un determinado estado de cosas nos inclina a una determinada decisión que va en contra del orden de los fenómenos. Pero hay un tercer momento, tercera posibilidad, que es una posibilidad más lógica que real, que es la santidad, que no tiene que ver con, vieron que Kant era pietista, o de familia pietista. Y el pietismo es una derivación del luteranismo. Y esto tiene que ver con que no, santidad no tiene que ver con San Pedro, San Pablo, San Expedito, porque los luteranos protestantes no aceptan la santidad, ¿no? Porque, bueno, todo el luteranismo piensa que el pecado original tiene una fuerza, un imperio tan grande que no hay posibilidad de santidad, no hay tal cosa como la santidad. Entonces, la santidad es como un estado espiritual, podemos decir, serían aquellos en quienes la inclinación es el deber, ¿no? Como los que solamente son seres fenoménicos. Bien, el polo opuesto sería aquellos que siempre actúan por deber necesariamente. Pero la paradoja es que el santo es amoral, no inmoral, amoral, porque en él no se verifica el conflicto entre la inclinación y el deber. ¿Por qué? Porque siempre actúa por deber. Y bueno, ese sería el concepto de santidad. Pero bueno, me falta una cosa más, decir que es, ahora bien, yo puedo sentir el imperio en mí de una violenta interpelación que me incline a hacer determinada cosa. Por ejemplo, asesinar a mi vecino, pongámosle. De cómo puedo yo dilucidar si ese impulso como tal es o no un acto, o mejor dicho, conducirá a una acción moral. Bueno, eso tiene que ver con lo que Kant llama la triple formulación del imperativo categórico, que lo vamos a exponer en la segunda parte de nuestra sesión matutina, ¿sí? Bueno, corto ahora, vos si quieren hacer algún comentario, quedan 2 minutos 19 segundos. Bueno, corto entonces. Sí, sí. Bueno, cortamos y volvemos.